Muy bien, hermanos, amigos, vamos a pasar a estudiar la palabra de nuestro Dios y vamos a considerar la lección que está en pantalla, los dones y la reunión de la iglesia. Y precisamente de esto nos habla el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Este capítulo trata acerca de algunos problemas relacionados precisamente con el uso de los dones espirituales milagrosos cuando la iglesia estaba reunida. Así que el propósito del apóstol Pablo, al escribir lo que vamos a estar estudiando en este capítulo 14, es precisamente corregir estos problemas que se estaban suscitando y dar también instrucción, dar dirección acerca de cómo debían ser usados estos dones de manera correcta cuando la iglesia estaba reunida. También, hermanos, al estudiar lo que el apóstol Pablo nos enseña, podemos darnos cuenta de que los dones que hoy en día algunos afirman tener, como el don de lenguas o el don de profecía, pues no coincide precisamente con lo que la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo en este tipo de instrucciones que él está dando. Hay mucha diferencia entre lo que hoy en día, ¿verdad?, se dicen son dones espirituales a lo que en verdad Pablo instruye que se debía hacer en la iglesia local. Vamos viendo, hermanos, algunas cosas importantes en esta lectura. Primeramente, quiero que veamos que los dones espirituales, cuando la iglesia estaba reunida, al hacer uso de ellos, estos dones necesitaban producir edificación. Es algo que nos queda muy claro cuando consideramos lo que Pablo escribe a los hermanos en Corintio. Vamos viendo el verso 1, dice, seguid el amor, y dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hermanos, esto es claro, los dones espirituales eran algo muy importante, definitivamente, fueron de mucha relevancia en el desarrollo de la iglesia en el primer siglo, pero necesitaban, cuando la iglesia estaba reunida, si se iban a usar, que se hiciera de una manera apropiada, es decir, que produjera edificación. Note cómo el apóstol Pablo le dice a los hermanos que debían de seguir el amor y también procurar los dones espirituales. Es decir, hermanos, que había definitivamente mucho beneficio en estos dones y que debían de procurarlos. Los dones para ellos eran como la Biblia para nosotros. Ellos no tenían las escrituras como hoy en día las tenemos, estaban en ese proceso de desarrollo, como lo vimos la lección pasada, pero tenían los dones. Y eran muy importantes y debían de procurarlos. Claro que sí. El apóstol Pablo no está condenando, no está diciendo, hermanos, que debían de renunciar a sus dones. Claro que no. Debían de procurarlos. Así que Pablo, hermanos, está diciendo que esto es muy importante para la iglesia. Lo que él quería lograr era que no le dieran tanta importancia al hecho de tener ciertos dones en particular y sobre todo el don de lenguas, que era algo al parecer que estaba causando mucho problema en la iglesia en Corinto. Al parecer había hermanos que se jactaban mucho de tener este don y de una manera indiscriminada lo estaban utilizando en las reuniones de la iglesia y solamente estaban causando confusión y desorden durante la asamblea. Entonces le daban tanta importancia y no se estaban fijando que todo eso, hermanos, estaba afectando a la iglesia de una manera negativa. En vez de beneficiar, en vez de ayudar, en vez de edificar, les estaba afectando todo esto.
Así que, hermanos, hablar en lenguas por sí solo nada más, pues resulta en algo inútil, en algo vano, en algo sin provecho alguno. De nada servía ejercer el don de lenguas en la asamblea de la iglesia, porque, dice el apóstol Pablo, pues nadie entiende nada, nadie entiende. Las personas que escuchaban hablar a alguien no recibían ningún beneficio porque simple y sencillamente no entendían nada de lo que se estaba hablando. No entendían. Aquí estamos reunidos en esta tarde, aquí está este grupo de personas. Venimos a adorar a Dios, pero también venimos a edificarnos. Pero para que se puedan edificar, para que podamos ser edificados, todo lo que aquí se hace necesita ser entendido. Todo. Quien dirija la oración, quien dirija la mesa del Señor y la ofrenda, quien dirija los himnos, quien dé la enseñanza, la palabra de Dios, todo necesita ser entendido. Si no se entiende, hermanos, es tiempo perdido. Todo es en vano, es inútil, porque no habrá edificación. Y eso es lo que estaba pasando precisamente ahí con los hermanos en Corinto. Imagínense, hermanos, por un momento, ¿verdad?, que aquí entre nosotros hubiese alguien que tuviese el don de hablar la lengua china. Y pasa el hermano y dirige la oración en chino. Pasa el hermano y da un estudio bíblico en chino y canta los himnos en chino. ¿Qué beneficio podemos tener nosotros? Nadie aquí sabe chino. Entonces no hay provecho, no hay beneficio. Y había hermanos ahí en Corinto que tenían este don de hablar otras lenguas desconocidas. Y al ejercer este don, hermanos, no estaba habiendo ningún provecho para la iglesia. No lo había. Tal vez estaban hablando un mensaje bueno, probablemente un mensaje de Dios, un mensaje, hermanos, poderoso, pero en una lengua desconocida. Así que de nada servía, no había entendimiento. Solo serían estas palabras entendidas por Dios, pero no por los hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces no era correcto hacer esto. No era correcto que en la reunión de la iglesia hablaran en lenguas si nadie iba a entender nada. En cambio, hermanos, el apóstol Pablo dice que la profecía tiene muchísimo más beneficio en el servicio de la iglesia, pues todos entendían y se proveía edificación, consolación y exhortación para la iglesia, cosas que son bien importantes. Edificación, consolación, exhortación. Como ahorita oraba el hermano Mario en la oración y decía, ¿verdad?, que a través de la predicación y de la palabra, este tipo de cosas fueran proveídas para nosotros, aún reprensión. Y sí, eso es lo que hace la Escritura. Pero si no entendemos nada, si no se entiende lo que se está diciendo, si nos están hablando en una lengua que no conocemos, de nada sirve, así sea muy poderoso el mensaje. El que habla en lenguas, hermanos, se edifica solo a sí mismo, dice aquí la palabra de Dios, pero el que profetiza es capaz de edificar a la audiencia. El don de profecía, como lo hemos explicado anteriormente, pues es dar un mensaje de parte de Dios. Dios le revela a ese hombre, a esa mujer, ¿verdad? Y entonces podía dar un mensaje de parte de Dios. En este caso en particular, hermanos, había en la iglesia hermanos que tenían este don de profecía y podían dar un mensaje, pero en la lengua, lógicamente, de los corintios, la lengua griega. Y entonces ellos podían ser edificados porque entendían muy bien. Por eso, hermanos, es que en cuestión de dones espirituales, dice el apóstol Pablo, que el don de profecía es mayor, ¿sí?, y es más importante que el don de lenguas, porque el don de profecías proveía edificación, exhortación, consolación, cosa que no podía hacer el don de las lenguas. También, hermanos, en cuanto a esto que dice el apóstol Pablo, que se edifica solo a sí mismo. ¿En qué sentido se edifica solo a sí mismo? Bueno, teniendo el don de lenguas, cualquier hermano se edificaba a sí mismo, pero no se edificaba a sí mismo porque él entendiera el mensaje. El que hablaba en lenguas, hermano, no entendía el mensaje. Para él era una lengua desconocida también. Y él no lo entendía.
Pues de otra manera, hermanos, si él entendía lo que estaba diciendo, él podía interpretarlo, pero él no podía dar el mensaje en la lengua de los oyentes. Él simplemente la daba en la lengua desconocida para él y para todos. Así que no era que él se edificaba en ese sentido que él entendía, sino porque estaba consciente de que Dios estaba empleándole en este ejercicio milagroso. Y de esa manera podía hacer la edificación para él, pero nada más. En el contexto podemos darnos cuenta que él en realidad no entendía lo que él mismo estaba hablando. ¿Sí? Pero, hermanos, a menos que hubiera una persona que pudiera interpretar ese idioma desconocido, entonces el don de lenguas era completamente inútil, vano, durante la asamblea de la iglesia. Tenía forzosamente que haber una interpretación. Si ese hermano podía dar el mensaje en una lengua desconocida y él mismo podía interpretar, tenía que hacerlo así, ¿verdad? Tenía forzosamente que interpretarse el mensaje. O si ese hermano hablaba una lengua desconocida, había alguien más que tuviera el don de interpretar, perfecto, podía darse el mensaje. Pero si no había quien interpretara, quien tradujera lo que él estaba hablando, no se debía utilizar ese don en la reunión de la iglesia, en la asamblea de la iglesia. No era correcto, no era provechoso. Era simplemente, repito, desorden. Los dones debían utilizarse, como vemos, para edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Así que si el don de hablar en lengua extraña no estaba produciendo edificación en la iglesia, repito, no podía ser utilizado. Debían abstenerse de ejercerlo durante la reunión. Hoy en día, hermanos, hoy en día es común ver en algunos grupos carismáticos miembros que afirman tener o ejercer el don de lenguas, lo cual por el estudio de las Escrituras podemos darnos cuenta que es mentira. Pero dicen, yo hablo en lenguas. ¿Son las mismas lenguas de las cuales habla la palabra de Dios? ¿Las recibieron de la misma manera en que se recibían estos dones espirituales que habla la palabra de Dios? ¿Tiene el mismo significado? La realidad es que no. Por eso decimos, es mentira, porque no son idiomas en primer lugar, los ruidos que ellos hacen. Y empiezan a hablar y no son palabras, no tienen ningún significado, simplemente son ruidos, balbuceos, sonidos que hacen con la lengua y la boca y los labios, pero no es ninguna clase de idioma. No es exactamente lo mismo de lo cual la palabra de Dios está hablando. ¿Sí? No es el don de lenguas, porque no son idiomas lo que ellos hablan. Además, hermanos, como hemos aprendido, estos dones cesaron al morir los apóstoles y aquellos a quienes los apóstoles impusieron las manos. Para recibir un don espiritual como el don de hablar en lenguas era necesario que un apóstol, sea Juan, sea Pedro, sea Pablo, sea Felipe, etcétera, pusiera las manos sobre el cristiano y él iba a recibir un don según el Espíritu se lo diera, el Espíritu Santo. Pero si no hay apóstoles hoy en día, entonces tampoco hay dones espirituales milagrosos. Y si en aquel tiempo los apóstoles impusieron sus manos sobre muchos hermanos y hermanas, todos ellos ya murieron. Y aquellos que habían recibido un don espiritual por la imposición de manos no podían transmitir dones, solamente los apóstoles podían hacerlo. Así que por eso digo y afirmo, hermanos, es mentira este tipo de cosas que algunos dicen hacer hoy en día por obra del Espíritu Santo. Es mentira, es mentira. ¿Cómo aprenden a hablar así? ¿Cómo aprenden a hacer esos ruidos? Pues los aprenden escuchando de otros y se van transmitiendo. Y muchas veces en algunos grupos religiosos dicen, no, es que si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Y ahí está aquella persona bien preocupada, ¿cómo puede ser posible que no tenga el Espíritu Santo? No, yo debo de tener el Espíritu. Y comienzan a esforzarse en aprender esa clase de sonidos y aprenden frases así, con ese tipo de sonidos, y luego añaden otro pedacito y otro pedacito y empiezan a desarrollar esa habilidad poco a poco, escuchando y aprendiendo de otros que ya lo hicieron anteriormente.
Pero en realidad, hermanos, eso no es hablar en lenguas, no es el don de hablar en lenguas como la Escritura lo revela que sucedía en la iglesia en el primer siglo. Toda esa faramaya que ellos hacen, hermanos, también viola estos principios que el apóstol Pablo está instruyendo. ¿Por qué? Porque ellos no están ayudando a nadie haciendo esa clase de ruidos que ellos llaman lenguas. Y ahí están esos hombres supuestamente llenos del Espíritu Santo, hablando supuestamente algún tipo de lengua, cosa que no es cierto. Pero ahí están haciendo esos ruidos, todo ese teatro. Y yo digo, ¿a quién están edificando? ¿Quién está entendiendo lo que ellos están diciendo? ¿Por qué están hablando así en la reunión de la iglesia? Cuando el apóstol Pablo está instruyendo, hermanos, que si no edifica, no debe de hablar así. ¿Por qué? Bueno, vemos, hermanos, la diferencia entre la iglesia del Señor y la instrucción que los apóstoles han dado a la iglesia y aquellas que no son la iglesia que Cristo Jesús edificó. Sí, hermanos, ellos no están ayudando a nadie haciendo esta clase de ruido. Simplemente lo que están haciendo es edificando su propio orgullo, manifestándose ante todos. Yo tengo el don de hablar en lenguas. Miren, y empiezan a hacer esa clase de ruidos extraños. Es simplemente orgullo, vanagloria, lo que ellos están manifestando, pero en realidad no es el don de Dios. Lo que ellos hacen, hermanos, es totalmente inaceptable. Y lo que ellos hacen está violando estos principios de Dios, ya que la iglesia se reúne solamente para recibir edificación. Aquí no podemos hacer cosas, hermanos, que no provean edificación para los miembros. No. Muchos lugares de reunión, iglesias, entre comillas, grupos religiosos, hacen toda clase de actividades en sus reuniones, en sus asambleas, pero muchas de ellas no son para edificación. Son para alimentar tal vez sus deseos, sus gustos, sus preferencias, pero no para edificación, no producen edificación, ¿no? Y cualquier acción que se lleve a cabo en la asamblea solo para atraer la atención hacia uno mismo y no hacia Dios y su palabra, es completamente pecaminoso. Aquí la atención, hermanos, es hacia Dios y hacia su palabra. Tanto el que dirija la oración es el que dirija cada acto en el culto a Dios. Es para dirigir la atención de todos a Dios y lo que Él nos ha dicho a través de la Escritura. Nada más. No es para que pongan la atención en uno. No. Y hay quienes hacen eso y con esta clase de cosas es lo que buscan, teatro, faramaya nada más. Entonces, hermanos, vemos esto importante. La edificación en la asamblea de la iglesia es vital y los dones espirituales tenían que usarse de manera que produjeran edificación. De la mano, hermanos, porque el apóstol Pablo, todo el contexto, ¿verdad? En este capítulo está hablando de estos principios fundamentales, ¿verdad? Y de la mano con esto, de la edificación, pues Pablo está enseñando que los sonidos incomprensibles no ayudan a nadie. Dice el versículo 6 en adelante, dice el 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Verso 10, tantas clases de idiomas hay,
seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Sí, hermanos. Pablo, hermanos, está hablando aquí, enfatizando este punto, ¿verdad? De que hacer sonido simplemente nada más no ayuda a nadie. Son ruidos nada más. Algo escuchamos con nuestros oídos, pero nada más. De ahí no pasa. No hay ningún significado en esos sonidos. No hay ningún entendimiento. No hay ningún provecho, ninguna edificación. Y aquí mismo Pablo, el mismo Pablo se presenta a él en una situación hipotética y les dice a los corintios: si yo fuera a visitarlos, suponiendo que yo tuviera la oportunidad más adelante de ir a ustedes, estar entre ustedes, dice, y luego voy y comienzo a hablarles en lenguas, en una lengua desconocida. Dice Pablo, esa visita carecería totalmente de sentido. Pero es Pablo, es el apóstol Pablo que vino a visitarnos y a enseñarnos, sí, pero en una lengua desconocida. ¿De qué habrá servido que haya venido Pablo? ¿De qué habrá servido, dice, que yo haya estado entre ustedes? Habrá sido algo completamente inútil. Ni el tiempo, ni el viaje, ni el esfuerzo de haber llegado a Corinto, de nada habrá servido esa visita si él simplemente se dedicó a hablarles en lengua desconocida. La única manera de que ellos podían recibir beneficio de esa visita es que él les hablara, como él mismo dice, con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Ese tipo de cosas, hermanos, eran entendibles para ellos. Era enseñanza espiritual de parte de Dios, pero en el idioma, en la lengua griega que ellos hablaban. Eso sí era de provecho. Si Pablo iba y les hablaba revelación, ciencia, profecía, doctrina en griego, perfecto. Qué bendición la visita de Pablo. Qué ayuda tan tremenda para ellos. Pablo no podía en esos momentos, por eso estaba escribiendo esa carta, pero el punto es, hermanos, la necesidad de poder comprender y no nada más de estar haciendo ruidos y que los demás oigan mis ruidos. Eso no tiene sentido. No tenía ningún sentido. Hermanos, de la misma manera la iglesia no estaba recibiendo beneficio alguno de aquellos que entre ellos mismos hablaban lenguas, solamente con ese propósito de estar demostrando ese don que el Espíritu Santo les había dado, como de alguna manera sintiéndose tan orgullosos y teniendo la necesidad de mostrarse y que todo mundo los viera hablando en lenguas desconocidas. No se trataba de presumir, no era competencia a ver quién tenía el mejor don. Se trataba de edificar a la iglesia del Señor. Y para reforzar esto, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de los instrumentos musicales, como lo es la flauta o la cítara, dice él. Instrumentos que en aquel tiempo pues eran seguramente muy populares. Y no solamente, hermanos, por lo que dice Pablo y por lo que nosotros podemos entender de los instrumentos musicales, cada uno de ellos tiene su propio sonido. Usted puede oír un instrumento y dice, este es una flauta, o este es una cítara, o este es un piano, este es una guitarra. Cada instrumento musical por lo general tiene su propio sonido, pero también, hermanos, las notas musicales deben de ser tocadas en una secuencia reconocible y armoniosa para que la persona pueda tener placer en escucharlo o para que esa música pueda transmitirle algo a las personas. A veces simplemente escuchamos la música y decimos, esta canción ya me la sé.
Está muy bonita esta canción, pero estamos oyendo la armonía de las notas musicales tocadas en ese instrumento de una manera armoniosa. No es nada más hacer ruido ahí con la guitarra o nada más soplarle a la flauta y hacer ruido, no. Hay música, ¿verdad? Que sale de ahí, pero siempre y cuando se toque de una manera armoniosa y transmite la música también a las personas. De manera similar, ¿verdad? La trompeta, usa el ejemplo de la trompeta. Y aunque la trompeta no se acostumbraba para entretenimiento como lo era la cítara o la flauta o el arpa, si su sonido era incierto, la trompeta no daría ninguna alarma cuando la ciudad fuera amenazada por un enemigo y por lo tanto nadie se iba a preparar para la batalla. Esas trompetas, normalmente había centinelas o atalayas en las murallas de la ciudad que estaban ahí siempre cuidando, velando, porque podía venir el enemigo. Pero si algo ameritaba, ¿verdad?, algún peligro, algún riesgo para la ciudad, ellos tenían que tocar la trompeta, de manera que la gente al escuchar ese sonido iba a identificar peligro y todos se iban a preparar para la batalla. Pero se conocía el sonido que hacía esa trompeta. Pero si no se identificaba el sonido, dice, pues ¿quién se va a preparar? ¿Quién? Así, hermanos, de manera similar, las palabras pronunciadas en una lengua que nadie entendía no comunicaban ningún mensaje a los oyentes. Sí te oí, pero no supe que me hablaste. No supe. Las palabras dichas no darían ninguna advertencia, ni instrucción, ni ningún aliento a los hermanos. Nada, 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 nada les iba a dar. ¿Sí? Así que no tenía sentido. A veces voy a casa del hermano Wayne y ahí estamos platicando y el hermano Wayne tiene la costumbre a veces de intercambiar los dos idiomas. Está hablando en español y de repente le mezcla el inglés y me habla y me habla y me habla. Ahí estoy tratando de entender qué me está diciendo el hermano, porque me cambia el chip, me cambia mi lengua y tiene el don el hermano de hablar los dos idiomas. Un don que él aprendió, que él desarrolló por el estudio, no de forma milagrosa, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. A veces cuando se nos habla una lengua que no entendemos, pues nos quedamos así, pues ¿qué me dijo? No entendí nada. Hermanos, si un hermano no comunica un mensaje claro a los oyentes, simple y sencillamente, dice Pablo, estaría hablando al aire. ¿Sí? Si yo les estuviera hablando en otro idioma que no fuera español o inglés, que algunos de ustedes, la mayoría sabe y que yo no sé, pero si yo les hablara inglés, pues yo sé que muchos entenderían, pero si fuera otro idioma, hermanos, no les estaría hablando a ustedes, estaría hablando al aire nada más, al aire. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué beneficio? Nada. En el versículo 10 y versículo 11 el apóstol Pablo aclara muy bien lo que son las lenguas. Son lenguas, son idiomas de este mundo. Y hay mucha clase de idiomas en el mundo y ninguno de esos idiomas carece de significado. Un orador hablando en lengua desconocida, dice Pablo, sería como un extranjero para el oyente. Un extranjero. Así pues, hermanos, estaba bien que los hermanos corintios anhelaran los dones espirituales, pero estos obligadamente tenían que ser de beneficio para toda la iglesia. En lugar de anhelar un don para la autogratificación, como al parecer estaba sucediendo, cada miembro debía utilizar cualquier don que tuviera para edificar a sus hermanos, para edificar la iglesia del Señor. Para eso fueron dados los dones. No era nada más para presumir, para creerse mucho, porque podían hablar en lenguas. No eran para eso. Y continúa el apóstol Pablo siguiendo la misma línea de pensamiento. Y otra cosa que podemos ver es que la mente debía de estar involucrada también. Tanto el que hablaba como el que escuchaba. Dice el versículo 13
versículo 13, dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, dice, queda sin provecho. ¿Sí? Había oración milagrosa, pero hacerlo en lengua desconocida, ni él mismo sacaba beneficio. Él mismo no entendía, no había fruto en ello. Y dice el verso 15 que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En todo esto que se estaba haciendo, hermanos, con los dones espirituales, podemos ver, hermanos, cómo el entendimiento, la mente, jugaba un papel muy, muy importante. La interpretación de lo que se dice en lengua desconocida es fundamental en la mente de las personas. Si no había, hermanos, un entendimiento en la mente de los que estaban ahí presentes, entonces esa adoración, hermanos, era una adoración inapropiada. Una oración inapropiada, unos cantos inapropiados. Cosa que no debemos nosotros ofrecer así. La persona con el don de lenguas podía ejercer el don, pero él mismo no entendía lo que decía. De entenderlo, pues él podía traducirlo a los demás, pero era un idioma que él no conocía. Así que su entendimiento mismo, hermanos, quedaba sin fruto, quedaba sin provecho, no solamente para él, pero también para todos los oyentes. No había fruto en ello, dice el apóstol Pablo. Al cantar y al orar, pues debe estar involucrado tanto el espíritu de la persona como el entendimiento de la misma. ¿Sí? Las dos cosas son muy importantes. En la adoración, hermanos, no basta hacer las cosas con el espíritu, o a veces como nosotros, con mucho fervor, con mucha emoción, pero también es muy importante hacerlo con el entendimiento. Nosotros cantamos, todos cantamos aquí. En algunas congregaciones aquí en Estados Unidos los servicios son bilingües. Bilingües. Y a veces se cantan himnos en inglés y a veces se cantan en español. A veces unas cosas se traducen, otras cosas no se traducen. Pero yo digo, si se lleva a cabo un acto de oración y los hermanos no están entendiendo, o una parte de la iglesia no está entendiendo, pues no es la forma más apropiada de hacerlo. Si se hace bilingüe, pues todo debe de hacerse bilingüe para que todos puedan edificarse y entender lo que se está haciendo y diciendo, ya sea al cantar, al orar, al escuchar la predicación o al participar de la mesa y de la ofrenda. Todo se debe entender, porque no basta simplemente, hermanos, hacerlo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Tanto el que dirige como los que escuchan deben perfectamente ser capaces de entender el mensaje de las palabras y poder también, como dice el apóstol Pablo, todos, y como lo hacemos al unísono, decir amén. Amén. El amén, hermano, no es nada más recitar esa palabra al final de una oración. Amén es decir que aprobamos lo que el hermano está diciendo en su oración. Amén es decir, estoy de acuerdo, así sea. ¿Sí? Pero si yo no entendí, ¿cómo voy a decir amén? No puedo decir amén. No puedo.
Si las palabras habladas no ayudan a los demás, entonces no tiene sentido hablar. No tiene sentido. Dice Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras tienen mayor beneficio, mayor provecho, tanto para el que las habla como los que escuchan, si esas palabras se pueden entender, a hablar 10,000 palabras. Puedo estar aquí todo el día hablando, pero si estoy hablando en una lengua desconocida, es pura pérdida de tiempo, es sin provecho. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo ha estado enfatizando mucho el amor. El amor es el regalo más grande. El amor por los demás determina cómo hablamos y cómo actuamos. Si el amor predominaba en la iglesia en Corinto, entonces ellos iban a tener consideración también de los demás hermanos. La edificación espiritual es lo que debemos darnos unos a otros. Si nos amamos, vamos a procurar la edificación de los demás. Si alguno entre nosotros no estuviera hablando palabras que sean para edificar la fe y su conocimiento de Dios, y a la vez de todos los oyentes, entonces ese hermano simple y sencillamente no debería tomar parte en hablar, en decir, en enseñar. Se requiere, hermanos, que haya crecimiento, madurez, edificación, producto de esa enseñanza pública en la asamblea de la iglesia. Nos reunimos como iglesia para adorar a Dios y nos reunimos también para que todos los presentes sean edificados, tanto los miembros de la iglesia como las personas que vienen de visita a escuchar la palabra de Dios. Ellos tienen que salir también con un mensaje claro en sus mentes. Un mensaje claro es el que debe de darse a todos los oyentes siempre que nos paramos aquí enfrente. Esforzarnos al máximo para que se pueda lograr este objetivo de la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, hermanos. En el verso 19 continuaremos en el verso 20 la próxima lección con la ayuda de Dios. Gracias a todos por su atención. Si alguien que se queda con alguna duda, alguna inquietud de esto que hemos estado considerando, pues con mucho gusto me puede hacer saber y más a detalle podemos analizar la situación. Si hay algún amigo visitante que aún no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le invitamos el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor le está invitando también y le está ofreciendo el perdón de sus pecados. Totalmente gratuito, el Señor no le cobra. El Señor simplemente quiere su salvación. Confiese a Cristo como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, arrepentido de sus pecados y sea bautizado, sepultado con Cristo, para que sea lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor. Si hay alguien, si hay una persona, algún joven, alguien que desee en esta tarde venir a Cristo, le invitamos a que lo manifieste levantando su mano y diciendo: hermanos, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero obedecer el Evangelio, quiero ser bautizado. Le seguimos invitando a través del himno que nuestro hermano va a dirigir, himno 245.